Muchísimas gracias, María Jesús. Efectivamente, luego de que el primer juzgado constitucional de Lima declarara fundada la medida cautelar presentada por la ciudadana Violeta Cristina Gómez y la organización Pronsex en el juicio que se inició justamente contra el Ministerio de Salud para que el sector retome la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia o también píldora al día siguiente, Pronsex está desarrollando en un pronunciamiento, en una conferencia de prensa y de alguna manera ha saludado esta medida cautelar favorable. Vamos a escuchar parte de lo que viene dando a conocer en estos momentos Violeta Cristina, que fue justamente la persona que presentó esta denuncia. Pero no puede imponerse esto al Estado, ¿no? Estas creencias religiosas al Estado para hacer cumplir un dogma, una creencia religiosa. Estamos divididos, somos distintos, el Estado tiene el deber de cumplir con la orden dada por el juez. En este caso, el Estado tiene que ver cómo amplía su presupuesto para que el Ministerio de Salud cumpla con proporcionar el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado. Para el 15 todavía no se ha pronunciado y en todo caso ustedes cómo toman lo dicho por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien entre bromas señaló de que tenía que conversar primero con el cardenal Juan Luis Cipriani para ver el tema de la distribución. Lo dijo entre bromas, pero ¿cómo toman ustedes yo esa entiendo, versión inicial? Sí, yo entiendo que es una broma, ¿no? Porque no se tiene que conversar con un representante de la Iglesia para decidir sobre derechos humanos, no sobre derechos fundamentales. Debe ser una broma de nuestro presidente. Brenda, estamos en directo para TV Perú. Nosotros quisiéramos de antemano, en principio, saber cómo reciben ustedes esta decisión del Poder Judicial y cuál sería el segundo paso que ustedes esperan como organización. Bueno, nosotras como organización estamos sumamente contentas con la decisión del primer juzgado constitucional porque es una decisión de justicia. Esta decisión acaba con la situación de injusticia a las cuales las mujeres venían siendo condenadas por el Tribunal Constitucional y garantiza sus derechos en igualdad. Nosotras creemos que lo que continúa es que el Ministerio de Salud, en el más breve de los plazos, se pronuncie y inmediatamente reincorpore la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Esperamos también, como bien lo dijo Cristina, el pronunciamiento de fondo del Poder Judicial para que finalmente este tema ya sea zanjado, ¿no? y podamos seguir, y el Estado pueda seguir garantizando los derechos reproductivos de las mujeres y también el derecho a una vida digna, ¿no? Se ha dicho que la píldora se va a entregar dentro de 30 días. ¿Ustedes van a estar vigilantes ante la entrega de este fármaco? Sí, nosotros, como siempre, vamos a seguir vigilantes y vamos a hacer también vigilancia al Ministerio de Salud para que cumpla esta disposición judicial. Entendemos que la ministra de Salud y diversas ministras de este gabinete se han mostrado a favor, porque hay evidencia científica contundente y también evidencia jurídica contundente que determina que es una injusticia que no se siga repartiendo en las instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo se va a manejar el tema de fiscalización si en 30 días las personas llegan a un hospital, a un centro médico y no hay esta píldora? ¿A dónde tienen que acudir? ¿A dónde reclaman? ¿Dónde se quedan? Yo, llamaríamos a que la ciudadanía, las mujeres principalmente, todas hagamos vigilancia al cumplimiento de esta resolución y que todas podamos alertar, por ejemplo, en el plazo que establece la orden para que el Ministerio de Salud cumpla. Nosotros esperamos un pronto pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre esta medida y también esperamos que nos digan cómo va a ser este proceso de implementación. Ahora, esto es una medida cautelar, una primera victoria, por así decirlo, en 30 días. ¿Qué es lo que viene después? Como entidad, ¿qué procedimientos jurídicos piensa realizar? ¿Todavía van a esperar todavía el fallo definitivo que puede anular esta medida cautelar? Mira, nosotros, como bien lo hemos mencionado, para fundamentar la medida cautelar, hemos necesitado demostrarle al juez que existe certeza sobre los derechos que nosotros hemos pedido protección con la presentación de la demanda de amparo, ¿no? Nosotros hemos demostrado también que existe, que la no distribución generaría o que está generando un daño irreparable en los derechos de las mujeres. Entonces, esta evaluación la ha hecho el juez constitucional y ha mencionado de que está demostrado que hay un daño irreparable si es que la píldora no se vuelve a distribuir o el método anticonceptivo no vuelve a ser parte de la política pública, ¿no? Entonces, esperamos que el juez se pronuncie en el mismo sentido porque nuestra medida cautelar ha tenido que ser cuidadosamente fundamentada para generarle la mayor posibilidad de certeza al juez
Y creemos que los mismos argumentos que ha evaluado y que ha tomado el juez en la declaración fundada de la medida cautelar tendrían que ser los mismos que sean considerados en el pronunciamiento de fondo en la sentencia. ¿En cuánto tiempo se podría conocer la sentencia? Sí, puede ser un aproximado de unos 30 días, entre un mes máximo, 2 meses. No creo que el juez constitucional demore más de ese plazo. ¿Qué pasará, Brenda, si el juez lamentablemente emite una sentencia final negativa? ¿Van a acudir a instancias internacionales? ¿Qué acciones van a tomar al respecto? Sí, entiendo que no va a haber un pronunciamiento negativo porque este tipo de medidas cautelares necesita una fundamentación reforzada. Si el juez ya se ha pronunciado a favor en esta medida cautelar, que prácticamente es un pronunciamiento de fondo, es muy difícil, casi imposible que el juez constitucional cambie su criterio. Entonces, lo único que podría pasar es que eventualmente el Ministerio de Salud pueda apelar, pero lo veo muy difícil también. Si se apela, va a la sala civil. Si la sala civil, por alguna razón, ¿no?, muy rara, ¿no?, declara infundada la demanda, nos quedaría el Tribunal Constitucional. Y de nuevamente estaría el caso ante el Tribunal Constitucional. Pero confiamos en que eso no ocurra, que salga la sentencia y que la sentencia sea favorable porque prácticamente la medida cautelar es un pronunciamiento de fondo por el tipo de medida cautelar que es. Y que el Ministerio de Salud no apele y que quede consentida y se proceda a la ejecución ya definitiva de este pronunciamiento. El Tribunal Constitucional manifestó de que tenía una duda si este anticonceptivo era abortivo o no. ¿Qué pruebas ustedes han presentado para demostrar que no es abortivo este anticonceptivo? Cabe mencionar que el pronunciamiento del año 2009 del Tribunal Constitucional, el tribunal nunca dijo que tenía certeza sobre la existencia de un tercer efecto o un efecto abortivo, ¿no? Lo que dijo es que había solamente un medicamento que en su inserto mencionaba la posibilidad, o sea, y esto es no certeza, sino la posibilidad de un tercer efecto. Y esto fue desvirtuado por diversas organizaciones autorizadas en la materia médica, como la Organización Mundial de la Salud, que dijeron que en ningún momento este medicamento era abortivo, sino era un método anticonceptivo. Y se llamaba de emergencia porque actuaba, y es el único que actúa en los casos en los que se da una relación sexual sin protección, ya sea consentida o no. Entonces, el tribunal también, en esa misma sentencia, porque no podía decirlo de otro modo, dijo que al no tener absoluta certeza, ¿no?, su decisión no pretendía ser de ninguna manera inmutable. Y a mayor evidencia, había que cambiar el criterio. A partir del año 2009 se han generado diversos estudios para poder contrarrestar este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La Organización Mundial de la Salud este año, en febrero del 2016, ha vuelto a emitir un pronunciamiento en su nota descriptiva 24 sobre la anticoncepción oral de emergencia y ha reiterado que de ninguna manera la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente tiene efectos abortivos, que los únicos efectos que tiene es inhibir la ovulación o evitar o espesar el moco cervical para evitar que los espermatozoides se capaciten y lleguen al encuentro con el óvulo. Entonces, toda la evidencia científica en ese aspecto tiende a demostrar de que no existe ningún efecto abortivo y que nunca existió esta controversia que finalmente el tribunal generó, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que la ONG a la componente que fue la que planteó la acción de inconstitucionalidad en 2009 vuelva a recurrir a una acción de inconstitucionalidad? Porque, como han dicho algunos especialistas, el tema de fondo es la Constitución. La Constitución basa una teoría de que la vida empieza con la concepción, mientras que en otros países la vida empieza con la anidación. O sea, bajo la concepción sí sería abortiva, bajo la anidación no sería abortiva. O sea, el tema de fondo es ese, que no se ha tocado. Ya, de la posibilidad de que esa ONG a las incomponendas incorpore al proceso. Sí, ellos han presentado un escrito pidiendo apersonarse al proceso. El juez constitucional le rechazó su pedido, ¿no?, señalando que son una persona jurídica y acá se estaban discutiendo derechos sexuales y reproductivos y que al ser una persona jurídica no tenía derechos sexuales y reproductivos, le rechazó su pedido. La ONG ha apelado y está pendiente de elevarse su recurso de apelación a la sala civil, a ver qué señala la sala civil, si es que ellos pueden ser o no parte en el proceso, ¿no? Y eso es... ¿Pueden ir en acción de amparo al tribunal igual? Presentar otro proceso de amparo, ya no creo, sería en este mismo proceso, porque este proceso ya es un proceso de amparo contra amparo. Entonces solamente se pueden presentar amparos contra amparo una sola vez.
¿no? Y él ya no podría iniciar otro amparo contra amparo contra amparo, eso ya hay un límite establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sería en este proceso, si él quiere hacer valer un cuestionamiento acá, y tendría que esperar a ver qué le dice la Sala Civil, porque la Sala Civil le puede decir no aceptamos tu personamiento y simplemente no intervienes en este proceso. Ahora, respecto al criterio al criterio jurídico del concebido, el Tribunal Constitucional en el año 2009 utilizó un criterio de concebido, ¿no? Y para establecer cuándo empieza el derecho a la vida. Para el Tribunal Constitucional, la concepción ocurría cuando se unía el óvulo con el espermatozoide. En ese momento ocurría la concepción, identificó la concepción con la fecundación. Y dijo que a partir del momento de la fecundación ocurría la concepción y ocurría la protección del derecho a la vida. Esa fue la interpretación jurídica que hizo el Tribunal Constitucional en el 2009. Pero en el año 2012 hubo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo, ha establecido un criterio de concebido distinto al establecido por el Tribunal Constitucional. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la concepción y la protección del derecho a la vida se va a dar cuando el óvulo fecundado, ¿no?, se traslada y se implanta en el útero materno, que para eso pasan 2 o 3 días más, ¿no? Entonces, para la Corte Interamericana, la protección del derecho a la vida va a surgir cuando el óvulo fecundado se implante en el útero materno. Y esto es un criterio distinto al establecido por el Tribunal Constitucional. Pero este criterio de la Corte Interamericana es vinculante para el Estado peruano, es obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y todas las interpretaciones que haga la Corte Interamericana sobre derechos humanos son obligatorias también para el Perú. Así esa sentencia se haya expedido en otro pronunciamiento. Entonces nosotros también debemos asumir que la concepción y el derecho a la vida surge a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, porque este criterio jurídico que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia en lo que es pronunciamiento, ¿no?, de derechos humanos fundamentales.